Muy bien, volvemos a Toque Prensa Segura, séptimo año. Afortunadamente logramos que Federico Bacci se camine 2 cuadras y venga en este gran problema que es venir al microcentro, ¿no? Al microcentro del Congreso, te diría. Federico Bacci es el gerente general del grupo APSA. ¿Cuánto hace eso? Y van a ser 3 años. 3 años. Bueno, pero contarle a la gente quién sos. Bueno, ¿Quién es Federico Bacci? Porque tiene una trayectoria antes de APSA. Sí, señor, sí. 32 años en compañía de seguros. Así que toda una vida asociada a la industria aseguradora. Y te diría que hace 3 años más o menos tomé un poco la decisión de cambiar el rumbo. Estaba como muy cansado después de tantos años de trabajar en corporaciones y si bien estoy sumamente agradecido de lo que una corporación le da a una persona porque lo profesionaliza, te permite viajar, te permite tener una red de contactos espectacular, pero sentí que mi ciclo estaba cumplido, ¿viste? Y poder elegir a los 55 años es una bendición, así que Cambiaste de decidí mostrador. pasar del otro lado del mostrador y si bien estuve 30 años manejando y trabajando a la par de los productores de seguros, decidí pasar para el otro lado y vivir en carne propia lo que es ser productor de seguros, ¿no? Así que... Contame, ¿Grupo APSA es una red de productores o cartera propia? Grupo APSA tiene 42 años de historia en el mercado asegurador. Hoy somos uno de los principales organizadores de productores del mercado. Trabajamos, por supuesto, con las principales compañías de seguros. Y tenemos como 2 grandes unidades de negocio, que es una particularidad de nuestro broker. Generalmente uno encuentra organizadores muy grandes de seguros patrimoniales. Nosotros tenemos, por supuesto, seguros patrimoniales y ART como negocios súper desarrollados, pero tenemos la particularidad también que tenemos una red de más de 100 vendedores de vida individual. O sea que tenemos muy desarrollados los 2 negocios, tanto patrimoniales y ART como el negocio de vida individual. ¿En todo el país? Mira, somos principalmente Cava y GBA. Estamos ahora con un proyecto muy interesante de querer empezar a desembarcar en el interior del país, pero principalmente trabajamos en Buenos Aires. Cuando hablas de patrimoniales y demás, ¿estamos hablando de autos? No solo autos, obviamente, como siempre se dice, autos es el cigarrillo del kiosco y por supuesto que es una de las líneas de negocios que mayores primajes generan, pero hoy tenemos como una fortaleza muy grande dentro del broker, que tenemos una gerencia técnica capacitada para manejar desde un oleoducto hasta una obra en construcción, hasta una flota de autos. Así que nuestra cartera está absolutamente diversificada en todos los ramos patrimoniales. Bien, hablabas de esa distribución, al menos en AMBA, digo, de patrimoniales, de rigor y ART y demás, y fuertes en vida individual. En el primer tramo del programa tuvimos a Agustina de Carre, de presidenta de FAPAS, y marcaba esto, de que aún queda bastante por trabajar, ¿sí? en este tipo de ramos. Si tuvieras que darle un consejo a los productores, o no sé si tanto a Agustina, si tuviste posibilidad de hablar con ella también, digo, ustedes siendo un poco más especialistas y desarrollados en ese ramo, como lo marcabas, digo, ¿qué consejo se le podría dar a ese productor en general? Yo les diría, es el momento, Uh-huh. que no dejen pasar la oportunidad. Generalmente el negocio de vida individual, cuando la economía se estabiliza un poco, es un negocio que da infinitas oportunidades, generalmente porque le apunta a un mercado en relación de dependencia con salarios relativamente altos, y cuando el dólar se estabiliza, la economía se estabiliza, esa gente suele empezar a ganar un poco mejor en sus ingresos, y eso le abre la puerta a escuchar un ofrecimiento de una póliza de vida. Nosotros hoy estamos permanentemente reclutando productores de seguros para que vendan vida individual, y es un trabajo muy muy grande que tratamos de hacer en los productores de patrimoniales, porque generalmente el productor de vida individual es un cazador que va en búsqueda de esos clientes, y por ahí el productor de patrimoniales se encuentra más envuelto en la administración de una cartera que le demanda por ahí mucha presencia con los clientes para solucionarle problemas. Pero hacemos un trabajo bien grande para que esos productores de patrimoniales vean que tienen un potencial gigantesco si empezaran a probar el negocio de vida individual. Bien, yo soy productor de patrimoniales. ¿Qué me decís para llamarme a pasarme al otro bando, vamos a decirlo así, si queremos hablar de bando? Yo te diría que ya tenés lo más difícil hecho, que es la red de clientes. Porque un vendedor de vida individual permanentemente tiene que salir a capturar clientes nuevos, porque a diferencia de los negocios patrimoniales, generalmente, hay excepciones, pero generalmente las pólizas de vida individual pagan comisión por única vez
Es decir, que todos los meses tenés que arrancar de vuelta a generar esa cartera de clientes. Un productor de patrimoniales promedio puede tener 300, 400 clientes ya constituidos. Entonces es cuestión de ir sobre esa base de clientes y animarse a ofrecerle este tipo de productos. Bien, y ahora si tuvieras que convencerme de estar en APSA, ¿qué es lo que APSA le ofrece a toda su red de productores y demás? Bueno, yo te diría que hoy un productor de seguros es muy difícil que trabaje con una sola compañía. Las compañías han complejizado mucho su suscripción y no todas, por ahí en el pasado, los que pintamos canas recordamos productores exclusivos de una compañía, hoy es imposible. Con lo cual un productor hoy se ve ante el dilema de tener que entender cómo funcionan distintas compañías de seguros. Grupo APSA trabaja con las principales aseguradoras del mercado, nosotros los ayudamos a desembarcar en esas compañías, con un plus súper importante, que esa diversidad de compañías le presenta al productor una complejidad en la administración muy grande, porque el productor tiene que aprender la página web de la compañía 1, de la 2, de la 3, de la 4, tener contactos con los funcionarios de las distintas compañías. Nosotros tenemos APSANet, que lo mencionábamos recién al principio, como un sistema de gestión integral, con lo cual al productor le decimos, trabajando dentro del grupo APSA, vos no tenés más la necesidad de tener que aprenderte cómo gestiona cada compañía, sino que tenés toda la información de todo el mercado en un solo sistema. Que eso simplifica tremendamente la administración y te acerca mucho a la necesidad de tu cliente. El cliente, históricamente, el productor tenía como ese valor agregado de decir, estoy 24/7 al teléfono, llámame cuando quieras. La realidad es que los clientes hoy no quieren llamar por teléfono, quieren tener todo ya con el celular más rápido. APSANet tiene un módulo que le permite al productor darle una app al cliente para que gestione todo desde ahí. Si lo quiere llamar por teléfono, por supuesto que lo va a seguir llamando, pero le das la posibilidad que si quiere un domingo a las 6 de la tarde, tirado en la cama, hacer una copia de póliza, la puede hacer desde su celular. Es un diferencial muy grande. ¿Esto ocurre, digamos, en el cliente de hoy por hoy o en AMBA? Digo, ¿en el interior del país sigue funcionando de esta manera? ¿Están tan digitalizados? O esto sobre todo en los clientes que tienen. Mira, me ha tocado recorrer todo el país y con red de productores y permanentemente se escucha, pero interior es distinto. Pero exterior es distinto. Es una frase recontra repetida en el interior del país y yo me animo a desafiarla mucho. Ajá. Porque la pregunta es, cualquier persona del interior consume por cualquier plataforma digital. Cualquier persona del interior hoy tiene home banking en su celular y gestiona desde ahí, hace una transferencia bancaria desde ahí. Entonces la pregunta es ¿por qué una persona del interior cuando vamos al rubro seguros no puede gestionar desde ahí? Yo creo que esa propuesta de valor, con la particularidad de cada zona, pero sin dudas hoy el cliente es el que define cómo trabajar y cada vez más los clientes quieren trabajar de manera digital. Entonces tener una propuesta digital yo creo que atraviesa ya el problema de interior y el de edades, porque me ha pasado también que mucho productor me dice, no, pero mis clientes son todos de arriba de 60 años y no quieren llamarme por teléfono. Ese productor se va de vacaciones, parte de la propuesta de valor nuestra es podés descargar telefónicamente con nosotros a tus clientes mientras estás de vacaciones, y resulta que cuando ese productor se fue de vacaciones, todos los clientes prefieren usar la aplicación. Medio digital. Entonces digo, a veces tenemos como esas trabas mentales que vienen de nuestra historia y la realidad es que cuando vamos al consumidor final nos damos cuenta que la gente ya se acostumbró a consumir de otra manera. Bien. La última, y te dejo una pregunta. Ese productor que marcabas, digo, cuando hacen, digamos, cuando aterrizan en esa cartera del productor que está de vacaciones, eventualmente, lo que sea, digo, haciendo el análisis un poco más profundo de ese productor que quizás no se atreva a digitalizar a sus clientes. ¿Qué es lo que ven ustedes que pueden hacer? ¿Cómo pueden ustedes ayudar a ese productor que a simple vista parece que el productor también necesita hacer un paso hacia adelante? Sí, claro. Bueno, a ver, ahí al tener nosotros tanto vínculo con las principales compañías, esto es algo que las compañías están tratando de empujar y promover, con lo cual nos ayudamos mucho de las capacitaciones que nos brindan las compañías, pero también tratamos de ayudar y acompañar al productor permanentemente. Nosotros tenemos hoy, con el nombre de Academia APSA, una red de capacitaciones mensuales permanentes donde invitamos a los productores a que vengan a capacitarse en una diversidad de temas muy grandes que van desde producto hasta invitamos por ahí liquidadores de siniestros para que lo ayuden al productor a entender cómo es el proceso de liquidación de siniestros. Bien, entonces en ese marco es donde tratamos de que el productor sea cada vez más profesional. Bien. Bueno, antes, varias tengo, pero bueno, hace 3 años que estás en APSA,
cómo era ABSA antes y cómo es ahora. ¿Qué trajiste de nuevo? No, a ver, ¿Qué te sedujo venir a este negocio? Porque en general la gente, en 30 y pico de años, como decís vos, que estuviste del otro lado del mostrador, es muy difícil que quiera venir de este lado. sí. A ver, yo te diría. No los hay en el mercado. No, tampoco. pero yo te diría, Grupo ABSA tiene un montón de cualidades que no hay que cambiar, por las cuales yo me sentí muy atraído. El primero es la calidad humana. Desde Alejandro Bleuset, que es el creador del broker, hasta todos sus funcionarios tienen totalmente instalado principios y valores establecidos en la estrategia de la compañía, que se viven en el día a día. Y la verdad que esa es la base para poder trabajar cómodo, con lo cual desde ese lado es una empresa absolutamente no solo profesional, sino íntegra en sus principios, y eso a mí me atrajo muchísimo. Y por el otro lado, yo te diría que, acostumbrado a trabajar tanto en corporaciones de seguros grandes, que hay grandes inversiones en tecnología, no es muy común encontrar en el brokeraje de seguros un broker que haya invertido tanto en tecnología y que sea tan relevante en la innovación como es Grupo ABSA, que ese es otro realmente anzuelo muy importante que lo diferencia al broker. No hay en el mercado mucho broker que tenga ese ADN asociado a la tecnología para mejorar permanentemente. Y eso fueron, te diría, las dos puntas que me atrajeron muchísimo, ¿no? En los 90 se había armado el tema de la profesionalidad, si querés, la matrícula del productor de vida, por un lado, frente a la de patrimoniales. Hoy no sé si existe eso, o si todos venden todo, pero ¿se vende vida con ahorro hoy? Claro. En Argentina 2025, Claro. es un atractivo más que especial para el PAS. Sí, por supuesto. Yo creo que no soy un especialista en macroeconomía, pero digamos, creo que los sistemas jubilatorios en todo el mundo están empezando a colapsar. Digamos, creo que no son sostenibles en el largo plazo. Y la póliza de vida individual con ahorro genera un complemento ideal para aquella persona que, teniendo una posibilidad de invertir, encuentra ahí un instrumento que por 20, 30 años puedes invertir sostenidamente y al momento de entrar en su edad jubilatoria elegir si retirar toda esa plata junta o si generar una renta vitalicia que le permita pasar sus últimos años de la mejor manera. Yo te diría, súper funciona. Nosotros vendemos un producto casi exclusivo con Zurich porque es un producto dolarizado a largo plazo, y eso le genera la tranquilidad en un país tan pendiente del dólar, le genera al cliente la tranquilidad que sus inversiones siguen la suerte del dólar, ¿no? Un tema álgido que estuvo en los últimos años y que todavía no tiene solución, a pesar que se ha vuelto todo para atrás. El tema grúas, ¿le dan un plus a su red de productores cuando no encuentra eco en las repetidas compañías donde pueden estar operando? Mira, no vendemos en forma exclusiva el producto grúas, lo analizamos mucho cuando, fue este fuerte rumor que parecía que iban de un día para otro las compañías a dejar de dar el servicio, pero hoy seguimos ofreciéndolo bajo la lógica de las compañías. Quizás el diferencial que tenemos al tener ese vínculo tan cercano con las compañías en las que trabajamos, tenemos una dinámica que podemos aligerar algunos procesos de la compañía cuando hay que hacer algún reclamo porque el cliente pagó de más la grúa, porque el cliente demoró más. Tenemos esa llegada directa a las compañías que nos ayuda mucho a darle al cliente un servicio un poquito mejor. Yo la última, después te lo dejo. Bien. Se habla en esta etapa que estamos viviendo los argentinos, donde la superintendencia está tomando muchas resoluciones, muchas medidas para beneficiar el funcionamiento y la solvencia de esa empresa. Se habla siempre de concentración, pero yo me quiero referir al productor. ¿Hay una concentración de productores? Los productores viejos que ya no quieren seguir operando y que no tienen herederos. Sí, claro. Mira, yo creo que es natural y va a seguir ocurriendo. Está produciéndose una concentración en organizaciones grandes. Creo que el principal punto acá es lo que hablamos al principio de administrar hoy una cartera de seguros patrimoniales es bien complejo. Nosotros somos un país donde principalmente predominan las pymes y líneas personales. Por supuesto hay riesgos corporativos, pero en cantidad es lo menos. Entonces, cuando uno tiene que administrar en un formato de pólizas mensuales, trimestrales, frecuencia de líneas personales, eso es frecuencia de todo, de reclamo, de quejas, de dudas, de problemas, de papeles que no llegaron, de información mal tipeada. Bueno, esa complejidad en la administración sin tecnología es cada vez más difícil. Y yo creo que la concentración viene de la mano de
el productor buscando a alguien que lo ayude en esa mejora de la administración de su cartera. Así que yo creo que sí, que eso está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Bien, para finalizar, por ahí un mensaje o una opinión, si no, hablamos del productor, hablamos del usuario también. Digo, si tuvieras que dejarle un mensaje a los otros brokers, a los que están en el mismo negocio que ustedes, desde la experiencia, desde lo que quieras. A los productores que podrían venir dentro del grupo APSA o otros organizadores. Otros organizadores, digamos, la competencia, vamos a decir. Bueno, o un análisis. Casualmente ayer, por ejemplo, hicimos un almuerzo con un competidor directo nuestro, que son súper amigos nuestros, pero que en el mercado competimos. Lo primero que le diría es, hay espacio para todos. Es una muy buena práctica periódicamente juntarnos, escuchar qué hace el competidor y aprender de los demás. Con lo cual, no solo invitamos a que vengan y aprendan de cómo lo hacemos nosotros, sino que nos divierte mucho juntarnos con nuestros competidores y entender cómo ven ellos el negocio, sobre todo en un mercado tan particular, ¿no? Y en un mercado con tantos vaivenes que tiene hoy, sobre todo con la solvencia de las compañías, ¿no? Bien, perfecto, Federico, muchísimas gracias por tus palabras el día de hoy, por haber venido al programa. Bueno, un placer, muchas gracias. Bien.